Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a esta segunda cita del ciclo de formación del Consejo de Hermandades para este curso 2021-2022, en la que continuamos con la primera ponencia que tuvo lugar el día 15 de noviembre a cargo pues, del oficial de protocolo del Ayuntamiento y cofrade conocido por todos, Juan José Carrera Rojas, titulada Protocolo y Organización de Eventos, en la que, bueno, pues muchos de los que estuviste aquí estuviste en esa primera ponencia y nos quedamos en lo mejor cuando empezó a poner ya, estamos en la parte más práctica y bueno, pues hoy vamos a continuar con ella. Así que sin más dilación, le cedo la palabra a nuestro ponente, a nuestro querido amigo Juan. Muy buenas tardes a todos y a todas. ¿Sí? Hola, sí. Problemas de protocolo. Muy típico que suelen fallar siempre los medios tecnológicos. Me he venido sin papeles, a ver si hoy estoy un poco más centrado en lo que a diapositiva se refiere e incluso al tiempo. Bueno, muchísimas gracias por vuestra asistencia de nuevo, al Consejo, por supuesto, por seguir y hacerme caso en que, bueno, estas conferencias, esto es como la anunciación, una cosa así. Como decía, bueno, que transigir con mi exigencia de que fueran 2 charlas en vez de una, pero bueno, realmente se quedan cortas. Se quedan cortas porque, bueno, me gustaría hablar de muchas cosas y no me da tiempo. No me da tiempo porque ya además sabéis que soy bastante disperso en mis exposiciones. Una de las cosas, bueno, por supuesto, todo lo que vamos a ver de diapositiva, que vimos el otro día y que realmente lo que he hecho es incluir una segunda portada en medio de la presentación del otro día para que en un solo documento, en un solo archivo, pues tengáis todas las diapositivas y los contenidos que hemos estado viendo en estas 2 tardes, o que vamos a ver en esta segunda tarde también, junto con la del otro día. El otro día, como recordaréis, pues hablamos principalmente de las definiciones sobre protocolo. Hablábamos que era esa disciplina que, en base a disposiciones legales y a costumbres, pues junto con una serie de técnicas organizativas, nos daban como fruto el poder organizar unos actos de la manera más eficaz posible, dentro de nuestras posibilidades, ¿no? Vimos también otra serie de conceptos, entre ellos el de precedencia, que hablamos que realmente en protocolo oficial, cuando hablamos de precedencia, no es no es aplicar una ordenación en función de privilegios u honores a determinadas personas, sino simplemente es cuestión de ordenar a las personas que asisten a un acto, en el caso del protocolo oficial, autoridades públicas, en función del rango que en sí misma tienen, y que ese rango normalmente viene determinado por la representatividad institucional que tienen estas autoridades. Como decía José Luis, nos quedamos un poco más en lo más interesante o lo más práctico, podríamos decir, que era hablando de los sistemas de ordenación. Nos quedamos en esa diapositiva, creo recordar, y no quise avanzar para que no quedarnos un poco a la mitad. Bien, hablábamos de ordenación, que el Real Decreto 2099/83, del que también hará alusión brevemente más tarde, disponía, bueno, de cómo se ordenaban las autoridades a partir de la persona que preside, que organiza el acto y, por tanto, preside. El reglamento de precedencia marca 3 rangos de ordenación: el individual, el departamental o ministerial y el colegiado. El colegiado, el ministerial, evidentemente, es la ordenación de los distintos ministros en función de los distintos gobiernos y los distintos decretos que firma el presidente del gobierno cuando hace su nombramiento y su adopción, modificación o creación incluso o supresión de nuevos ministerios. La ordenación colegiada es, por ejemplo, cuando existe nuestra corporación municipal, valga la triple redundancia, corporativamente, es decir, desde la alcaldesa en este caso al último concejal, el concejal número 25, que salió pues de las urnas de las últimas elecciones, que fueron en 2019 en este caso. Y la individual es la ordenación que hacemos de las personas individualmente, valga la redundancia, evidentemente.
pues desde el presidente, desde el rey, la reina, la princesa de Asturias en nuestro caso, la infanta Leonor, el rey Juan Carlos, la reina Sofía y a continuación los poderes del Estado, presidente del Gobierno, presidenta de las Cortes, perdón, presidenta del Congreso, presidente del Senado, etcétera, etcétera. No voy a entrar en eso porque no es la materia, ¿no? Simplemente tener ese conocimiento o esa perspectiva de que hay 3 rangos de ordenación, pero esto es a la hora de ordenar a las personas. En la práctica, ¿cómo los situamos? ¿Dónde colocamos a estas autoridades en función de su precedencia? Aquí es donde nos quedamos y veíamos, os pongo estos 2 sistemas habituales. Habituales para los actos serían el sistema de alternancia, el lineal y el mixto, y para los banquetes, incluso también para las reuniones, lo que pasa es que bueno, se aplica un poco menos, el sistema cartesiano en X y el del reloj, que es uno de los más tradicionales, muy bonito, pero que también es verdad que es el menos usado. De estos 2 últimos no voy a hablar, ¿vale? Porque realmente, como digo, son para reuniones o más bien para banquetes, más que para reuniones. Los que utilizamos habitualmente en nuestros actos a la hora de organizarlos, pues son los 3 anteriores. Y es lo que vamos a aplicar. Pero antes de entrar en el de alternancia, si recordáis que el artículo 4 del Real Decreto hablaba de que la presidencia de un acto la ostentará la autoridad que lo organice. A partir de esta autoridad se irán colocando alternativamente a derecha e izquierda el resto de las autoridades. Vamos a ver que no es exactamente así, pero sí lo es. No es exactamente así, pero sí lo es. Y entonces hago otra pequeña introducción. No sé si habréis escuchado hablar alguna vez de la ley de la derecha o la tradición de la derecha, ¿no? De la derecha, de la mano derecha, del lado derecho, en el que, evidentemente, si se trata de ordenar algunas cosas, siempre, si tenemos que ordenar personas u cosas, siempre tenemos que tomar un sistema de referencia. En Occidente, esa primera referencia, ese primer sistema de referencia es la derecha. ¿La derecha de quién? En el caso de quien preside, pues el de la persona que preside, en los símbolos igual. Pero también a la hora de ubicarnos en un espacio, como puede ser este auditorio o puede ser una iglesia, como veremos algún ejemplo, ¿desde dónde tomamos la derecha? ¿Desde quien preside o desde la entrada al recinto? Bueno, a raíz de esto hay varias teorías. Por ejemplo, si entráramos en el Teatro de las Cortes, para la zona de invitados, en tanto que el escenario normalmente alberga la presidencia y los invitados están a una distancia considerable, lo normal es que el lado preferente del teatro sea en el patio de butacas, obviamente, entrando la derecha. Ahí empezaríamos a ordenar a las autoridades. Por eso, normalmente, el 24 de septiembre, cuando celebramos el día 10 de noviembre el decreto de la libertad de prensa de 1810, es el lugar que ocupa nuestra corporación municipal, en tanto que también es anfitriona de esos actos oficiales, ¿no? En las iglesias, la tradición la marca la derecha del altar. Bueno, al respecto también hay profesionales que hablan de la derecha del altar. Siempre dijimos que la derecha del altar, o siempre tradicionalmente, se ha denominado la derecha del altar como la nave del Evangelio, porque era donde se leía el Evangelio y era la principal, la nave de la epístola, a la izquierda, imaginaros que este es el altar, ¿no? A la izquierda, por tanto, la derecha del presbiterio o de la misma mesa sería el lugar preferente, la primera hilera de bancos hacia la derecha del altar. A la izquierda, pues, seguiría la precedencia, ¿no? Como digo, hay varias teorías al respecto, porque otros profesionales, por ejemplo, consideran que, bueno, que también la derecha de una iglesia es para los invitados, es según tú entras en el templo, ¿no? Por la puerta principal. Entonces sería al contrario. Sea como fuere, quiero decir, las dos teorías son válidas, las dos nos valen en función de nuestras necesidades organizativas. Dicho lo cual, el sistema habitual que llamamos alternativo o en alternancia, que de las dos maneras vale, es el que
describe un poco el Real Decreto, también lo describe la Ley de la Bandera, la Ley 39/1981, de la que no vamos a hacer alusión porque no me da tiempo, pero en un poco de una definición un poco autóctona, por así decirlo, bueno, más que autóctona, propia e interpretativa de tanto de la teoría de los profesionales como de la propia legislación. Bueno, sería esto, ¿no? Es la ordenación de personas u objetos a un lado y a otro, no me gusta decir derecha e izquierda, por lo que veremos a continuación, a un lado y a otro de uno principal que preside, a partir de la precedencia, evidentemente, que tengan entre sí los objetos o las personas que se sientan en esa presidencia o en esa alternancia, ¿de acuerdo? No tenéis el chivato, ¿no? Sergio, ¿tienes por ahí la posibilidad de poner a la presidencia de los monitores, por favor? Gracias. Algo así. Tenemos, por ejemplo, claro, entonces, ¿qué pasa con la alternancia? Que nos surgen dos problemas. Bueno, un problema. Las personas o los símbolos a ordenar pueden ser en número impar o en número par. Si es en número impar, es lo que estamos acostumbrados. Es decir, imaginaros que tenemos una presidencia de 3, 5, 7, 9 personas, así hasta infinito, en número impar. Pues evidentemente, según dice el Real Decreto y según marca también la tradición occidental, preside el del centro, a su derecha se colocaría la segunda persona en precedencia, a su izquierda el tercero, y así sucesivamente, derecha e izquierda. No hay... es lo que estamos acostumbrados a ver. Pero ¿qué ocurre? Ah, bueno, aquí tenéis un ejemplo, ¿no? Me he adelantado y le he dado más rápido de lo que tenía previsto la presentación y se ha quedado el 5 un poquito colgado. Sergio, ¿dónde apunto para que esto funcione? ¿Ahí arriba? Ahí, ¿no? Vale, gracias. Solemne apertura del curso judicial. He buscado una foto de 2018-2019 para que se vieran las caritas sin mascarilla. Lo que sí es verdad que algunos de esas autoridades han cambiado el cargo. Pero, en cualquier caso, vamos a mirar la precedencia de las autoridades y no a las personas, que es a lo que nos interesa aquí. Evidentemente, es un acto que preside Su Majestad el Rey, que ocupa el primer lugar, y en segundo lugar, el anfitrión. Bueno, aquí hay un coanfitrionazgo entre el Rey y el presidente del Tribunal Supremo, o Consejo General del Poder Judicial, en tanto que dice la Constitución que la justicia será administrada por jueces y magistrados en nombre del Rey. De ahí que también aparezca normalmente, yo no sé si se va a ver, no, así, el estandarte de Su Majestad. Dicha la anécdota, vuelvo a lo que nos atañe. Rey, el segundo lugar, el presidente del Consejo General del Poder Judicial, que realmente es el anfitrión de este acto. En tercera posición, según el Real Decreto, la ministra de Justicia. Cuarta, en este caso, la fiscal general del Estado. Y quinto, el vicepresidente del Tribunal Supremo. No tenemos mucha más problema con este tipo de presidencias. Las reconocemos habitualmente y sabemos apreciarlas, ¿no? Y, de hecho, así las montamos en nuestros actos. ¿Pero qué ocurre? Oye, ay, ya, chivato. ¿Pero qué ocurre cuando tenemos una presidencia en número par? ¿Dónde está el centro? El centro está en un hueco. Por tanto, atendiendo a esa ley de la derecha de la que hablaba hace unos instantes, tenemos que tomar de las dos personas que ocupan el centro, ahora sí ya tenemos nuestro centro, de las dos personas que ocupan el centro, la de la derecha es la que tendrá el primer puesto en la ordenación. Si la de la derecha tendrá el primer puesto, evidentemente la segunda irá a su izquierda. Y continúa la alternancia derecha-izquierda en tantas personas u objetos como haya que situar, siempre en número par. Aquí nos cuesta más trabajo reconocer este tipo de presidencia. Y no solo cuesta trabajo de reconocerla, sino que cuesta trabajo hasta montarla. Con los años os puedo asegurar que muchas veces, si mi autoridad, llámese la alcaldesa, llámese un teniente de alcaldesa o un concejal incluso que está en la presidencia, con otra persona, con otra autoridad,
muchas veces tengo que repasarlo mentalmente, tanto desde frente como desde la espalda, para ver si están situados, porque verdaderamente es algo que nos distorsiona, por lo menos a mí particularmente, ¿no? Ejemplo, Premios Princesa de Asturias de este mismo año, donde, bueno, este año, este acto no me voy a entretener, porque ya me empiezo a liar, pero este año tenía algunas características innovadoras. De hecho, fue comentado por los mismos reporteros que estaban retransmitiendo la entrega, entre ellos que, bueno, dentro de la misma presidencia, claro, la foto es que está recortada, dentro de la misma presidencia, con la decoración de moquetas que sube con el rótulo, pero que también venía por el centro del escenario del Teatro Campo Amor y desde la escalera, marcaba, como veis, el sitio de la familia real. Lo que no significa que excluyera de la presidencia a estos dos señores. Al contrario, están dentro. Veis que son los 6 que estamos viendo, ¿no? Donde el primero de los 2 del centro, el primero corresponde al rey, la segunda a la reina, tercera princesa de Asturias, cuarta infanta Sofía, quinto el presidente del Principado y, por último, sexto, el presidente de la Fundación Princesa de Asturias. Ojo, que entre comillas podemos hablar y decir que este señor es el anfitrión y en cambio es la autoridad que organiza y en cambio está en el último puesto de la presidencia. ¿Por qué? Porque todos los anteriores, para empezar, son autoridades públicas, él no lo es, o por lo menos en este caso, en este acto, y todos tienen una precedencia que cumplir en función del Real Decreto 2099, ¿no? Sabía que me había quedado una cosa ahí en mente. Este es el anfitrión, aunque ella, como princesa de Asturias, ostenta la presidencia de honor de la fundación. ¿De acuerdo? Sabía que tenía ahí una cosa en el tintero. Ah, mira. No me acordaba que le había puesto los numeritos tampoco. Esa sería la ordenación protocolaria y numérica, la ordenación protocolaria y numérica de las presidencias en alternancia en número par. Me ha asustado, Edu. La siguiente sería la ordenación lineal de las presidencias. Realmente este sistema de ordenación no es que lo utilicemos como una presidencia como tal, que sí, que también, y la vamos a ver. Es una ordenación que utilizamos a lo mejor para una parte, una secuencia dentro de un acto. Por ejemplo, el recibimiento de autoridades. Ya vimos cuando hablábamos de la precedencia, os puse una foto donde veíamos en el desfile militar, el desfile militar del día 12 de octubre, una línea de recibo que esperaba el saludo de los reyes, el presidente del gobierno, la ministra de Defensa y el AGEM, el almirante el jefe de Estado de la Defensa. Dicho de otra manera, hoy está que nos quiere, hoy no me quiere hacer caso. Ahí. En función de la ordenación, de la precedencia que corresponda, en este caso, a estos 8 miembros, pues uno al lado del otro, no tiene más vuelta de hoja. Y nos da igual el sentido, sea de izquierda a derecha que de derecha a izquierda, en función de lo que nos venga bien. Normalmente, cuando este tipo de presidencia la utilizamos para, como decía, para líneas de saludo, claro, buscamos que la autoridad no tenga que dar la vuelta. O sea, si empieza aquí y termina aquí, y ahora resulta que la presidencia está aquí, pues cuando vuelva aquí, para que no tenga que dar un rodeo, pues lo lógico, lo normal es que el número 1 se situara aquí y el 8 aquí, para que la presidencia fuera ya al lugar donde tendría que ir, ¿no? a ubicarse. Por ejemplo, toma de posición de ministros en 2016 ante el rey, donde están representados pues, los poderes del Estado. El rey, por supuesto, es el que preside, y a continuación, presidente del Gobierno, presidenta del Congreso de los Diputados, presidente del Senado, presidente del Tribunal Constitucional y presidente del Consejo General del Poder Judicial. ¿Perdón? Sí, el rey está adelantado. Hay otra figura más
en este acto, que es el ministro o ministra de Justicia, que actúa como notario mayor del reino, que da fe de que se está haciendo el juramento, que normalmente está en este ladito, ¿no? Pero bueno, realmente está ejerciendo una función sobre lo que se está celebrando. Digamos que está haciendo sus tareas, ¿no? Los demás están presidiendo. También, por lo general, en este acto, el resto de los ministros pues están a un lateral de la presidencia. Los ministros, tanto los que van a jurar como los que ya hayan jurado, claro. ¿Y cuál es la ordenación mixta? Pues la mezcla de las dos. En una presidencia principal, por llamarla de alguna manera, colocaríamos al anfitrión y a las autoridades principales en alternancia, sea de número impar o sea de número par, ordenamos según lo que hemos visto, y a su derecha, primero a su derecha y después a su izquierda, colocaríamos al resto de invitados, autoridades, personalidades que tengan normalmente algo que ver en el acto. ¿Cuándo utilizamos esta presidencia? Bueno, como veremos ahora, en actos de entrega de premios, por ejemplo. De entrega de premios, bueno, tanto si es a una sola persona como si es a varias, ¿no? Lo que pasa es que normalmente en la entrega de premios, cuando es solo a una persona, normalmente esa persona, ese galardonado o galardonada, se sienta también en la presidencia. Pero yo sería partidario, al contrario, precisamente de destacarlo aparte, en tanto que es quien recibe ese honor o esa distinción. Una cosa así, ¿no? Tenemos una presidencia principal, en este caso el número impar, pues el primero en su centro y a la derecha cuarto, quinto, en función de la precedencia que tenga. Y la presidencia lineal, normalmente cuando es solamente una línea, la colocamos a la derecha de quien preside. Y empezamos en orden. ¿Qué son dos líneas? Pues saldrá alguna vez la segunda línea. Ahí. Pues una primera, la de la derecha tendrá precedencia, que no preferencia, precedencia sobre la segunda. En este caso os he puesto aquí una presidencia en alternancia de número par. Puede ser en el sentido que os he puesto o puede ser en este otro. Es decir, las líneas pueden estar retrasadas, un poco retrasadas o a continuación de la presidencia par. De hecho, este es el modelo de tribuna que observamos, por ejemplo, en los desfiles militares, sobre todo en el del 12 de octubre. Hay una tribuna donde está la familia real y los cargos de la Casa Real, y a continuación de aquí pues continúan autoridades. Normalmente a la derecha se suele situar colegiadamente colegiadamente hacen el saludo, pero están las autoridades individualmente, con presidente del gobierno, de los presidentes de las Cortes, de la Justicia, etcétera, etcétera. Y en esta otra empiezan normalmente los presidentes, o en tiempo se ponían los presidentes autonómicos que asisten al acto, más los mandos militares. Claro, estos son una línea, otra línea, otra línea, otra línea. Aquí podemos montar todas las líneas que nos hagan falta. No que nos vengan bien, sino que nos hagan falta. Vaya, hombre. Está ahí uno perdiendo el tiempo haciendo cositas. Una entrega de premio, como decía, todo es la presidencia. ¿No? La presidencia no es solo esto, sino todo lo que alberga el escenario, en este caso, del Teatro Campoamor de Oviedo, donde la primera presidencia está en alternancia, como hemos visto en las fotos anteriores, y después hay dos líneas. La de la derecha a la presidencia es la primera línea y la de los importantes. Es decir, de los importantes me refiero a que son por los que cobra sentido este acto. Este acto se hace para homenajear y distinguir a estas personas, si no, no tendría sentido. Y en la segunda se suele colocar, bueno, en este caso, línea de autoridades, por ejemplo. Ahí vemos a las vicepresidentas, por ejemplo, encabezando esta segunda línea, y continúa su alternancia. A veces también se suelen colocar, por ejemplo, los embajadores en función del orden de precedencia que tengan con respecto a las autoridades de España. Embajadores, como digo, de los países de los premiados, y también los presidentes o miembros de los distintos jurados de las distintas categorías que tiene el premio, o que tienen los premios Princesa de Asturias.
Creí que me iba a decir. He perdido el agua. Hemos visto esos tres sistemas que verdaderamente son los que utilizamos en el día a día de la profesión. Esto es de continuo, vaya, y es sencillo, y esto lo aplicáis vosotros también en vuestros actos, en vuestras presentaciones de carteles, pregones, etcétera. Bueno, digo vuestro y digo también nuestro, claro, evidentemente. Me incluyo. Os he traído un par de cuestiones más sobre presidencia, que no me quiero pasar de ti. ¿Cómo acceder a la presidencia? Realmente lo ideal, esto es como las bodas, lo ideal es que cuando lleguen los novios a la iglesia, los invitados de los novios estén dentro, no estén fuera, porque está un poquito feo que la novia haga el paseillo con la iglesia vacía. De hecho, lo normal es que los invitados esperen dentro, pero es que como nos gusta tanto y tenemos tanta impaciencia en verle el traje a la novia, todo el mundo tiene que estar fuera. Aparte el cigarrito y la cerveza del bar de enfrente. Pero vamos, eso ya es otro cantar. Lo normal es que cuando entre la presidencia, todo el mundo esté en su sitio. Eso por un lado. Segundo, si el acto reviste determinada solemnidad, lo lógico es que la entrada sea en orden inverso a la precedencia que tengan los miembros de la mesa. Es decir, si imaginamos que eso es una presidencia en número impar, que el quinto y el cuarto estén en la primera fila, en el acceso, en la segunda el tercero y el segundo, y la última o el último, el primero, quien preside. Salvo en la familia real. La familia real es al contrario. Los primeros en acceder, en este caso, son los reyes, continúa la princesa y la infanta en este caso, y luego el resto de autoridades que vaya a la presidencia. Bueno, como lo tenéis ahí, voy andando y así lo haréis cuando os lo mande el consejo. Y la otra cosa que quería hablaros de la presidencia es la cesión de la presidencia, entendida como la persona que preside, en este caso el presidente del Consejo, en esta mesa de tres que formamos. Ceder la presidencia, lo dijimos un poco el otro día y lo remarco hoy, ¿no? Es la mayor... es una renuncia expresa que hace el anfitrión a favor de uno de sus invitados. Y además es la mayor cortesía que el anfitrión puede brindarle a este invitado, ¿no? No obstante, como dice ahí la diapositiva en el último punto, lo deseable es que la cesión no sea algo habitual, sino sea algo excepcional. Porque si se convierte en algo habitual, entonces pierde ese carácter de honor y de cortesía que se le cede al invitado. O sea, si siempre nos viene otra persona a nuestros actos, y en vuestro caso, ¿no?, la priora o los hermanos mayores y hermanas mayores siempre ceden, pues al final, aparte de que nunca va a presidir quien debe sus actos, sino que además, bueno, pues es realmente el honor que hace a la cesión pierde todo el sentido. Al respecto, Carlos Fuente Lafuente establece dos teorías sobre la cesión. La cesión clásica y la cesión moderna. La cesión moderna es la que interpreta el Real Decreto al pie de la letra. Decía, quien preside, el resto de las autoridades se ordenan a derecha e izquierda, y si no ocupa, y si quien preside no ocupa el lugar de la presidencia, ocupará el lugar inmediato. Si estamos diciendo que la alternancia es a derecha e izquierda, e interpretamos que el lugar inmediato es el de la derecha, ¿no? El segundo puesto en ordenación. Eso es lo lógico, pero claro, el lugar inmediato, seamos conscientes, imaginaros que vuelvo a sentarme. Tan inmediatamente estoy yo del presidente como lo está José Luis. En este caso, yo ocupando el segundo puesto y José Luis el tercero. Tan inmediato es uno como otro, en realidad. Pero, haciendo una interpretación un poco literal, el lugar inmediato sería el que el anfitrión cediendo
se coloca a la derecha y continúa la alternancia del resto de personas. La cesión clásica, bueno, la cesión clásica es la que se determina o procede directamente de la ley de la derecha o de la tradición de la derecha. Es más, ¿quién está a la derecha del padre? El Hijo. Y son dos. Bueno, son tres. Con el Espíritu Santo que lo ponen ya en medio, pero son tres. O sea, esa sería la teoría tradicional. Cuando se cede con independencia del número de miembros que haya sentado en la mesa, en la presidencia, se cede automáticamente a la derecha. Con lo cual, en una presidencia impar, se ceden 2 puestos y no 1. Vemos, ejemplo. Más o menos. Y yo. Por ejemplo, esta es una presidencia normal y corriente. Nosotros tenemos un anfitrión, que es la autoridad que organiza y por tanto preside. A su derecha el invitado de honor, por ejemplo, y a la tercera otro invitado, y así el cuarto y el quinto. La cesión moderna, ¿cómo sería? Pues de esos 5 mismos, el anfitrión pasaría el número 2 y el invitado de honor pasaría a presidir. El tercero y el cuarto y el quinto pues quedan en su mismo sitio, y aquí paz y después gloria. Y en la clásica, en la cesión clásica, pues lo que decíamos antes, en realidad aquí el anfitrión cede 2 puestos, pasaría al número 3 o algo así. En algún momento pasará al número 3, no os preocupéis. No sé cuándo, pero... Cago la madre que lo parió. Y yo, ¿qué coraje me da? Con lo guapo que se iba a salir. Claro, perdón. El anfitrión, como digo, pasa al número 3, con lo cual el invitado que antes estaba en el 3 pasa al número 2 y vuelve a presidir el invitado no. ¿Cuándo utilizamos la presidencia clásica? Normalmente, cuando tanto el invitado de honor tenga la categoría y el rango que tenga, nos da igual, pero sobre todo cuando tanto el invitado y sobre todo el tercero tienen más rango protocolario que el propio anfitrión. Entonces el anfitrión hace una doble cesión realmente, ¿no? He aquí el pregón de la Semana Santa de 2019, sin mascarillas. Bueno, también es el último que tuvimos. Pregonero... Una presidencia formada por 6 personas. De los 2 del centro, preside, en este caso, la autoridad pública, la alcaldesa de San Fernando. En segundo lugar, el arcipreste de la ciudad, autoridad religiosa. En el tercer lugar debería de estar el presidente del consejo, pero que realmente es, bueno, junto con la alcaldesa podemos decir que un poco el anfitrionazgo. En este caso la autoridad pública hace un coanfitrionazgo porque realmente el pregón de la Semana Santa es una cosa que organiza el Consejo de Hermandades, ¿no? Pero al ser de la ciudad, bueno, pues ahí está. Y también la colaboración que normalmente se hace en un espacio público, de titularidad pública, bueno, hay un coanfitrionazgo. Pero que realmente el director espiritual y arcipreste lo es, eso, director espiritual, el presidente es el que mueve los hilos del Consejo de Hermandades en el día a día, ¿no? Y especialmente también en este acto. Pero, bueno, se le hace una triple cesión a favor también de la autoridad militar, bueno, en este caso asistente al acto, porque, bueno, también lo habría de más rango aquí en San Fernando en ese momento, pero bueno. El cuarto el presidente, el quinto el pregonero y el sexto el presentador del pregonero. Que no sé si quiero crear polémica o no. Me callo, ¿no? Me voy a callar. ¿Sí o no? No lo voy a hacer. Voy a ser bueno. Para mí esta presidencia no me gusta nada. Mucha gente, y sobre todo por una cuestión visual. Realmente es una cuestión visual, pero también dijimos el otro día que el protocolo era comunicación. Pensad que sí,
El primero que habla es el presidente, el arcipreste, con el rezo del Ángelus. 2 minutos y medio, ¿no? Quizás. Sale la secretaria o el secretario o el que hace las veces y lee el acta. Incluso hay veces que está en la presidencia y hay veces que ni eso, porque son otros 2 minutos, que es que tampoco tiene... ya lo sacamos, efectivamente. Antes sí estaba, es cierto. Pero es que, bueno, el presentador, evidentemente, pues, tiene sus 5, 10, 25 minutos de gloria. Pero aquí el que va a dar el potalazo y el que va a estar más tiempo levantado y el que, sobre todo, va a dejar una silla vacía es el pregonero. Con lo cual, la presidencia, visualmente, nada más que va a quedar de 5 personas donde va a presidir el sacerdote. Yo, una presidencia con una silla vacía durante 1 hora, hora y media, que es lo que suele durar el pregón, a mí particularmente no me gusta. Particularmente, no, ni siquiera profesionalmente, particularmente, habiendo otras opciones, como son las presidencias mixtas, donde los que hablan podrían ir a un ladito y la presidencia no se mueve. La presidencia de autoridades, de anfitrionazgo, de autoridades, no se mueve, está todo el tiempo en su sitio. Y los señores que van a hablar aquí a un ladito, a su derecha o a su izquierda, en función de lo que nos venga bien, también, ya sabéis, el tema de la decoración que se coloca en el escenario, bueno, pues donde nos convenga. Con el presentador, el pregonero y el del consejo que tenga que hablar. Y no tengan que estar una silla, porque la verdad, una silla vacía durante hora y media, a mí particularmente no me gusta. Pero bueno, que es mi opinión, presidente, no te lo tomes a mal, que aquí lo vamos a hacer como lo hacemos normalmente. No, tú sabes que no, yo no soy de los que impone. O no mucho. Bueno, perdón, se me ha olvidado introducir un breve paréntesis. Esa diapositiva, como veis, se titula Un mismo escenario, 2 presidencias. La primera es este pregón de la Semana Santa, que, bueno, por darle también su momento al pregonero, aquí tenemos una foto ya completa, ¿no?, de lo que es el acto completo, sin fijarnos en la ordenación de la presidencia, pero es lo que os digo. Es verdad que este año, por ejemplo, la luz está más atenuada de lo normal, pero bueno, se ve, ¿no?, que hay aquí un hueco. A lo mejor también es el momento de la foto, no recuerdo, pero yo creo que sí, que estuvo todo el tiempo más o menos con esa tenuidad. El segundo acto del mismo espacio, la entrega de la medalla de la ciudad al Consejo de Hermandades en su 50 aniversario. ¿Quién preside ahí? Podríamos pensar que los maceros, efectivamente, Curro. Pero quizá hay otro elemento que destaque un poco más, que era lo que se pretendía. Leñe. Efectivamente. Particularmente, y en este caso sí se me siguió el consejo, aquí lo que tiene que destacar es la medalla. La medalla que está ahí, que la medalla es pequeñita, pero bueno, para eso está también el diploma, que es lo más visible. No obstante, aquí hay una autoridad que está presidiendo. Y está aquí. Con independencia de que esté a un lado. Pero la que preside este acto es la que convoca, y la que convoca es la representante de la corporación municipal que aprueba la concesión de la medalla. Eso por un lado. Por otro, hay otra cosa en este acto a destacar. Hemos dicho que la ley de la derecha es lo que en protocolo prima. Y aquí hay 2 corporaciones, porque aquí hay una ordenación corporativa en los 2 casos, tanto en la Junta Permanente como en la Corporación Municipal. ¿Quién está a la derecha del escenario? Del escenario. Es decir, el invitado de honor, la institución invitada de honor y homenajeada. ¿Qué más da que esté la corporación aquí? Estaría presidiendo, sí, estaría en su sitio protocolario, pero es que tanto está aquí, tan lejos y tan cerca está aquí como aquí. Y en cambio,
en la tradición protocolaria y en la cortesía protocolaria se da el lugar de honor al Consejo. Más aquí hay más cosas. ¿Las cuento todas? ¿Eh? Bueno, la alcaldesa está adelantada, pero por una cuestión de espacio. Sí, bueno, es una cuestión de espacio. Vamos, de espacio por el tema del atril, porque vosotros también teníais el atril. En realidad, bueno, exactamente, es una ordenación corporativa donde, bueno, la corporación está ordenada linealmente a partir de la persona que preside. Preside la derecha, perdón, preside la alcaldesa y las tres filas en línea, empezando por la segunda teniente de alcaldesa, creo que es, la tercera, el sexto y Jaime creo que está ahí. Los portavoces después, a continuación de los tenientes de alcalde, que se le da el mismo rango a partir de la mayor representación dentro del pleno en número de concejales de mayor a menor. Está Pepe Loaiza, creo que está Fran Romero a continuación, es que ya no los veo. Y el resto de concejales por grupos y en orden electoral. Bueno, no voy a entrar en eso. Es decir, que está de izquierda, en función de la que preside, de izquierda a derecha. ¿Pero por qué? A ver, esta es la embocadura del escenario. ¿Quién está más cerca del público? Oiga, pues lo normal es que esté, en este caso, el portavoz de la oposición con mayor número de escaños. Si lo hubiéramos hecho al contrario, estaría la última concejal de ese grupo municipal. No tiene mucho sentido. Lo suyo es que cerca y visible a los ojos de el resto de invitados estén, pues esto. Y lo hubiera pasado, bueno, he hecho referencia a la segunda fila, pero podía haberla hecho en la primera. Si lo hubiéramos ordenado al revés, la segunda teniente de alcaldesa estaría más adentro que el séptimo teniente de alcaldesa, que estaría más hacia afuera. Pero es que lo mismo hicimos con el Consejo, salvo que la primera fila del Consejo estaba ocupada por 3 personas. El presidente del Consejo, el obispo y el arcipreste. ¿Quién conviene ¿A quién se le está dando? ¿Al obispo se le está dando la medalla? ¿Al arcipreste se le está dando la medalla? Con todos nuestros respetos, ¿no? El ayuntamiento se le está dando al Consejo. Por tanto, en alternancia de estos 3, el primero el obispo, el segundo a su derecha es el presidente del Consejo, es decir, realmente, bueno, desplazamos, entre comillas, al arcipreste al tercer lugar dentro de esta de esta disposición, no iba a decir mini presidencia, no, de esta disposición. Realmente, hablar de que desplazamos al arcipreste tampoco es del todo cierto, en tanto que está el obispo. Y el arcipreste es nombrado por el obispo, es decir, un cargo del obispo, aunque sea una terna que eligen los mismos sacerdotes, etcétera, etcétera. Pero aquí lo que interesa, o lo que hay que visualizar y lo que tiene que ver y percibir el resto de invitados, y por supuesto todos los que siguen este acto o van a verlo en los medios de comunicación, es que, oiga, aquí el que se ve es el presidente del Consejo, que es el que representa al Consejo, aparte del resto de su permanente. Además ordenado, pues en este caso, de derecha a izquierda. Vicepresidente, secretario, tesorero, etcétera, etcétera, en las 2 líneas. ¿Ok? Pasaríamos a la última parte ya de la ponencia, ¿no? O la penúltima, por así decirlo. ¿Cómo ordenamos a nuestros invitados? Pues igual que ordenamos a las presidencias, exactamente igual. Lo que pasa es que, evidentemente, donde la presidencia son 3 o 5 o 6 personas, invitados pueden ser, echa la imaginación. ¿Cómo ordenamos? Bueno, ahí tenéis una serie de consejos. Las autoridades oficiales, evidentemente, bueno, siempre por precedencia. Las autoridades oficiales, ahí tenéis las 2 leyes que debemos aplicar para ordenar a las autoridades. O bien el Real Decreto, que es a nivel nacional, o bien el Decreto 77/2002, que es
a nivel de la Junta de Andalucía, los cargos de la Junta de Andalucía. Lo que no quiere decir que muchos de los cargos que hay aquí ordenados también estén aquí, porque el presidente del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma está aquí contemplado, los consejeros están aquí contemplados, etcétera. Otras personalidades, pues, como decíamos el primer día, el anfitrión es quien establece su protocolo. Por tanto, el anfitrión tendrá que decidir, y cuando hablamos de anfitrión, hablamos de hermano mayor, pero también podemos hablar del resto de la Junta, atendiendo a criterios, pero que sean criterios sólidos, que después tú puedas defender delante de los invitados, porque, claro, ¿sabes? Porque sí nunca fue un criterio. Y siempre no lo pueden rebatir. Por cuestiones de costumbre, las circunstancias del propio acto, la representatividad, y esto sí es importante, que ejerce ese invitado en función de lo que... O sea, si el presidente de una... O sea, si el hermano mayor de una hermandad, pues evidentemente un hermano mayor de una hermandad con 2.500 hermanos representa más que una hermandad de 5.000 hermanos. O sea, representa menos que una hermandad con 5.000 hermanos. Pues lo mismo pasa con los alcaldes, lo mismo pasa con los presidentes de asociaciones culturales, de vecinos, de clubes deportivos, etcétera, etcétera, en función del número. La disposición del recinto, la antigüedad, que es la que utilizamos a la hora de ordenar a los representantes de las hermandades, habitualmente, etcétera. En muchas ocasiones lo que hacemos es no protocolizamos a todos, porque claro, imaginaros que protocolizar a 500 significa recibir a 500 e indicarle a los 500 cuál es el lugar que le corresponde. Para eso tenemos que tener una mano de auxiliares que nos eche un cable lo más grande del mundo. Normalmente lo que hacemos es protocolizar a las personas, a las personalidades más representativas. O una segunda opción, la semiprotocolización, es decir, ¿qué es lo que habitualmente utilizamos a la hora de la verdad? Es decir, en vez de ordenar individualmente, ordenamos colegiada o corporativamente, agrupando en función de las características similares que tengan los invitados. Si son hermandades, las hermandades juntas. Si son clubes deportivos, los clubes deportivos juntos. Si son los patrocinadores, juntos. Y dentro de cada grupo, o bien los dejamos al libre albedrío, o los principales, los más representativos de cada grupo, sí los protocolizamos. Voy a hacer una... Bueno, dicho esto, no es que no quiero entretenerme porque no quiero pasarme de las rayas, como el otro día. Que después me riñen. Os riñen. Boda de Su Alteza Real, el Príncipe de Asturias, Felipe de Borbón y Grecia, con doña Leticia Ortiz Rocasolano en la Catedral de la Almudena de Madrid, buenas tardes, en 2004. Eso es lo mejor para que todo el mundo mire el que ha entrado, ¿verdad? O sea, que el orador lo salude, ya la señaló el tío. Usted perdone. La entrada de la basílica, el altar, bueno, como sabéis, preside el cardenal, evidentemente, pero los ministros en las bodas son los propios novios, ¿no? Pero bueno, eso ahora mismo a nosotros no nos importa. La familia real, ubicada en el presbiterio, como por monarquía católica que es, y el resto de familias no tan allegadas. Pero lo que nos interesa es esta parte. Se dividen las naves en 4 grupos fundamentales. Bueno, quitando amigos y familia, que bueno, los ponen aquí cerquita, pero no en la parte más destacada del templo o más protocolaria, sino la parte protocolaria es la vía sacra, ¿vale? Jefes de Estado, que comprenden, evidentemente, otras monarquías y presidentes de república o presidentas de república. Autoridades de España, autoridades nacionales, sociedad civil y cuerpo diplomático. Esto está sacado, y lo tenéis en la bibliografía, del dossier de prensa de Casa Real. O sea, que es que esto no lo he sacado yo y he hecho yo los caloritos. De hecho, voy a poner otra cosa, que he hecho yo los numeritos y veréis que no tiene ni punto de comparación. Nada más que tiene los numeritos de antes, ya está. Yo no lo sé, porque no lo explica el dossier de prensa. Yo no lo sé. Pero yo creo que aquí, de los 2 grupos centrales, las autoridades públicas españolas están a la derecha según entramos y no a la derecha del altar. Y podemos decir, sí, claro, pero es que los jefes de Estado
bueno, son jefes de Estado, sí, pero no lo son de este país. Y esto estamos hablando de que una boda no deja de ser un acto no oficial, pero bueno, es no oficial, pero se está casando el heredero a la corona, que tampoco es, que sí es oficial, que eso sí es oficial, con la futura reina de España. Por tanto, tendríamos a las autoridades, los jefes de Estado, el cuerpo diplomático y, en tercer lugar, la sociedad civil. Porque si lo interpretamos al revés, tendríamos, en primer lugar, los jefes de Estado, segundo, las autoridades públicas y, tercero, la sociedad civil por delante del cuerpo diplomático acreditado en España. No tiene mucho sentido. Eso no tiene mucho sentido. Por tanto, aquí no se ha tomado la derecha de la nave del Evangelio como el lugar preeminente, sino la entrada al templo. ¿Ok? Una cosita más cercana. ¿Veis cómo digo? Bueno, esto no tiene color. Pero es que no me salía lo de los coloritos, lo siento, y no se veía. Se quedaba toda la letra muy chica y me agobiaba mucho. Así que lo he puesto así. Corpus Christi 2019, el último que celebramos en la Iglesia Mayor. Y aquí no tendría mucho sentido muchas cosas de las que yo he estado diciendo hasta este momento del ciclo formativo, ¿no? Pero sí tiene una argumentación que también le he hablado desde este atril en estos días, o en estos 2 días, y sobre todo hoy, en función de lo que nos interesa. Y en este caso está en función de la salida de la procesión. Si en vez de la Iglesia Mayor tuviéramos una catedral con 5 naves, pues otro gallo nos cantaría. Pero como tenemos lo que tenemos, pues nos tenemos que adaptar al espacio. Y en función del espacio y organizativamente, todos sabemos la que se forma en esa iglesia a la hora de la salida, pues en un momento dado se dispuso que la ordenación de los distintos grupos semiprotocolizados fuera más o menos de esta manera. Donde tenemos a la corporación en primer lugar, en el segundo una serie de representantes como son el presidente del Consejo o las hermandades patronales y también quienes llevan el lábaro, quienes llevan el palio, que salen al final. Pues lo colocamos aquí, incluso algunas veces metemos hasta los lectores de la Eucaristía. En tercer lugar, las comisiones militares. Bueno, en tercer lugar, en el banco de la izquierda, según entramos, a las comisiones militares. Y en el cuarto, los colegios profesionales, bueno, Policía Nacional y Local, colegios profesionales, academia, etc. Y otros representantes sociales. Creo que el último año vinieron el presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos, me parece, o de la FIPE, la COSAFE, etc. Y después, bueno, en el 5, la comisión la comisión Pro Corpus y excomisionado, más Cáritas, Madre Coraje, asociaciones cofrades, etc. Y en este último banco, aparte de la Junta Permanente, la Orden Seglar y las hermandades sacramentales, que como sabéis precede a la custodia de la procesión. A partir de la mitad del templo hacia atrás, bueno, pues las hermandades del Carmen y la Orden Tercera, más las hermandades de penitencia que van delante de la Virgen, por orden de antigüedad, y esto sí lo intentamos hacer protocolar dentro del desorden de precedencia, si intentamos hacerlo con sentido protocolario, es decir, alternando a derecha e izquierda de la vía sacra la antigüedad de las hermandades. También eso nos da facilidades a la hora de salir. Sale una, sale otra, sale una, sale otra. No salen 2 del mismo sitio, ¿no? Y, bueno, la Hermandad de San José con las hermandades de penitencia que preceden al patrón, por orden de antigüedad, más otras asociaciones y a grupos de fieles que son realmente, tras los niños de comunión, quienes encabezan el cortejo. ¿Es correcto, presidente? Voy a aprendértelo. Bien, en definitiva, hoy con esto termino prácticamente la conferencia. Me quedan 2 diapositivas, brevemente. Una, en que si una imagen vale más que 1000 palabras, pues vamos a ver una imagen que valga, que me valga de resumen a todo lo que hemos tratado en estos 2 días, ¿vale? La otra es de despedida, de agradecimiento y no tiene mayor importancia. Lo que sí quiero que
lo que veáis, lo veáis con ojos desde el punto de vista profesional de la materia de protocolo. Y además voy a ir interviniendo. De todas maneras, mucho conoceréis lo que vais a ver. Si funciona, claro. Eduardo. Beico. Yo. Que no sé, es que le estoy dando el puntero. Es que ahora ha sido culpa mía. Bueno, eso es que se ha saltado un poquito la animación. En resumen, protocolo es... Sergio, dale tú. A ver si lo puedes dar tú, por favor. Constitución de la Corporación Municipal. Actos cuyas secuencias están recogidas en la Ley General Electoral. Juramento, que es el juramento o promesa de los cargos de la Administración Pública, sean autoridades o sean funcionarios. Pero esto es protocolo. La organización, el repaso con la anfitriona de toda la secuencia, el montaje de los de los carteles, evidentemente, donde se colocan todas las autoridades, pero también de los símbolos. Papeles por un tubo, explicación a los azafatos, más símbolos municipales. Llegada de los protagonistas, que son los concejales en este caso, pero también llegada de los invitados y indicación de sus localidades, ¿no? Repaso de las secuencias que tienen como protagonistas a los distintos concejales y concejalas. Parlamento, los distintos grupos que consiguen representación, o listas electorales en este caso, y, por supuesto, foto de familia. Para esta foto de familia se cerró el telón, se quitaron rápidamente, en cuestión de minuto y medio, todas las sillas, se pusieron las tarimas, estaban preparadas con las etiquetas y se colocó la corporación. Además, por sectores. No se hizo una protocolización de derecha-izquierda propiamente dicha, sino más bien por grupos, lo que serían después los grupos municipales. Y la misión de un jefe... Y la misión del profesional del protocolo, que sería lo último, que me quedaría por explicar un poco, grosso modo, creo que una imagen vale también más que 1000 palabras. Las sombras. Muchas gracias. Gracias y la pasión por la foto. ¿Esa es de la medalla? Sí. Esa es el día de la medalla. Bueno, muchas gracias, Juanjo, por esta magnífica exposición. Podríamos estar, como te he dicho, mucho tiempo hablando de esto, pero bueno, todo tiene su justa medida y bueno, también vamos a dar paso de esta forma también si alguno de los asistentes quieren hacer alguna pregunta, alguna observación o algún comentario a nuestro ponente. Empezamos por allá. Por Eduardo, empieza por Eduardo, pero no sé cuál de los dos. Por edad. Vamos a ir por edad. Yo quería hacer una pregunta sobre cómo se ordenan las presidencias. Yo reconozco que en mi hermandad hemos tenido más de un debate en algunos años, ¿no? Que son las presidencias delante de los pasos. Que prácticamente todos somos iguales, pero solamente se distingue la pértiga del hermano mayor. El debate viene cuando sale el director espiritual, o bien algún fraile, en nuestro caso que se lo viene a un seminario. Por un lado, pensamos que quien tiene que presidir es el hermano mayor, pero por otro lado, como somos asociaciones de la Iglesia, si sale el director espiritual o cualquier otro sacerdote, en teoría sería el de los Entonces yo he visto, es una cosa en la que me he fijado estos años, donde hay hermandades que dejan al cura a la derecha del hermano mayor y hay otras, yo reconozco que he hecho las dos cosas, si no me equivoco, en donde va en el centro el cura, o bien todo el recorrido hasta que se sale, en el caso de la recorrido, y ya eso pasa del hermano mayor al centro. ¿Tú qué crees que
que vaya a hacer... Ellos, cuando es un acto litúrgico propiamente dicho, van con capa pluvial y detrás del santo. Por tanto, si van a una presidencia, no van ejerciendo el ministerio, más allá de que sea el director espiritual y más allá de que como director espiritual se le coloque en la presidencia. Pero para mí, una procesión, una estación de penitencia, una salida profesional, llamámosle X, la preside el hermano mayor, la debe presidir el hermano mayor, como le debe presidir los cabildos. Otra cosa es que a lo mejor estamos en los salones parroquiales y por aquello del recinto de no sé cuánto, que depende de tal, pero bueno, que no deja de ser un acto de la hermandad, donde el cura tiene que estar, porque lo dice el estatuto, pero quien preside, para mi gusto, debe ser el hermano mayor, sin desplazarlo, porque cuando es una celebración de un sacramento o de un acto sacramental, una actividad sacramental, presiden los sacerdotes, ¿no? Esto no está dentro de sus funciones, quiero decir, de la asociación propiamente. Y quien representa la asociación, para bien o para mal, es el hermano mayor, o la hermana mayor, o la priora en el caso de la orden seglar. Mi opinión, Es verdad que se ha visto esa variedad, se ve todos los años. Sí, completamente. Ya la veremos esta Semana Santa. Pero a mí me gusta ver al hermano mayor en una procesión en su sitio. Vamos, presidiendo la presidencia, claro. Otra cosa es la del Cristo o la de la Virgen. Esto ya es otra. No es que el hermano mayor es de la Virgen, bueno, es que la Virgen sin Cristo no es nada. También es verdad que hay debate en eso. Yo para mí siempre tiene que ir en el Cristo, porque lo otro no tiene mucha lógica. Bueno, pero claro, también hay excepciones, es decir, es que no quiero poner ningún ejemplo. No quiero poner ningún ejemplo. Sí, pero realmente tampoco es una teoría válida. No, quiero decir, por ejemplo, normalmente una procesión de entrada, una procesión litúrgica, ¿dónde va el sacerdote? El que preside. El último, pero hay excepciones. El domingo de Ramos va el primero. En la procesión de Palma, una vez que sea, el primero va el cura. Y en la vigilia pascual, el primero que entra en el templo es el cura o el diácono con el cirio. Pero bueno, si lo lleva el diácono, el celebrante va al lado. Después pasa todo el mundo y ya entran los últimos hasta el presbiterio. Pero en la procesión de Palma es claro, porque eso sí lo dice la Biblia tal y como. Que el que abre la comitiva, en representación del Señor, es el sacerdote celebrante. Por tanto, sí, cierra la comitiva, bueno, sí, pero ¿qué es lo principal? La figura de Cristo o la figura de la Virgen, sí, bueno, evidentemente ahí no hay duda, teológicamente creo que no hay duda, pero ya es cuestión de, pues como cada uno se lo organice o lo establezca en su reglamento de régimen interno, que para eso también lo tenemos. Como has entrado a detallar lo del tema de la presidencia del pregón, ¿es necesaria la presidencia dentro ¿Del escenario? del escenario? No, evidentemente no. De hecho, Cádiz, claro, al final soy yo, De hecho, en Cádiz lo ponen el barco principal, que está la presidencia del pregón, y se deja solo, pero también te digo, también hay que fijarse en la estructura, ¿no? Y en los espacios. Un pregonero, dejarlo solo en un escenario, yo lo veo un poco desangelado, la verdad. Lo veo desangelado. Eso por un lado. No, tú vas a ser primero. Y segundo, nuestro palco principal tampoco es que sea un palco principal, en el Teatro de las Cortes me refiero, que sea muy principal. Bueno, eso ya es otro punto y aparte. Pero sí es verdad que, por ejemplo, bueno, en actos que hemos tenido pre-pandemia, cuando se estrenó la película Camarón, el documental película Camarón, evidentemente la presidencia no puede ir al escenario porque el escenario se colocó una gran pantalla de estas de LED, que se montan así como un Tetris, que está estupendo. Podríamos haber optado la presidencia en ponerla en la primera fila,
Pero es que realmente en la primera fila, la presidencia, para un acto que es visual, pues es lo que pasa aquí, que en este centro de congreso, cuando se sienta ahí la gente, que yo en otra época de mi vida, que fui concejal, aquí con la cervical hecha polvo, porque al final todo se proyecta ahí. Con lo cual, pues optamos por colocar a la presidencia en ese palco, en el llamado palco principal, y está enfrente. Y visualmente, pero claro, lo que estamos hablando es algo que se visualiza, ¿no? Desde el frente, que se tiene que visualizar desde el frente. Un pregón, pues sí, realmente al final el pregonero está dándole el hombro, no voy a decir la espalda, voy a decir el hombro, porque normalmente está un poquito ladeado el atril, pero le está dando la espalda a la presidencia, cosa que tampoco es lo más conveniente, pero bueno, también eso, hay que ver cuál es el mal menor en este caso. La incomodidad de la presidencia es estar hora y media visible al resto sin poder moverse ni poder... Mira, yo cuando fui presentador de Antonio Alí en el pregón en 2003, creo que fue, sí, en 2003, en el Carmen, las sillas, creo que se pusieron las sillas de la antigua sala isabelina y todavía estaban sin arreglar. Y yo pasé una hora y pico, que yo no me quiero ni acordar. Y tenía 20 y tantos años, o sea que eso es horroroso. Entonces, claro, también hay que buscar la comodidad del que va, como dices tú, el que va a tener que estar hora y media de cara al público, que ya tiene bastante que está cara al público en no quedarse dormido, dar un cansazo, que no le entren ganas de hacer sus necesidades y no pueda quitarse del medio, como para encima le pongamos en la silla pues de aquella manera, ¿no? Esas cosas son las que hace la profesión realmente, esos pequeños detalles son los que hacen el protocolo. Y lo que decía el otro día, ¿no? Que al final se me ha olvidado, me he acordado ahora, leño, en ese acto de los princesas de Asturias, como tenía la silla en el lado izquierdo, es decir, que no se veía desde el público, un aplique para poner el bolso, para poner el pergamino que le entrega la princesa de Asturias y que no lo tengan después en la mano, sino que esté ahí y además no está a la vista, porque esos son los detalles que realmente hacen un poco la profesión. Venga, ninguna más. ¿Alguna más? No, ninguna más. Y yo que tiene que ver Cádiz, venga. En una función principal, por ejemplo, la Junta de Gobierno, con el cantón de la bandera, o el bacalao, como queréis llamarlo, nos colocamos a la derecha, a la izquierda, en el lado de la epístola, en el lado del pueblo. Si preside la Junta de Gobierno, en este caso se coloca en el lado de la epístola, la bandera al lado de la epístola, representando al pueblo se coloca en el lado del pueblo. Es que te lo encuentras. Me he perdido un poco, pero bueno. Evidentemente, lo que no debe de estar es en el presbiterio. Lo que no debe estar en el presbiterio. Ahora, La Junta de Gobierno. sí, claro. Exacto. Para mi gusto, yo tomo más la derecha de la entrada del templo que el lado de la epístola y el lado del Evangelio. Por una sencilla razón. Porque ya solamente hay un lado. Ya no hay dos ambones. O bueno, en el Carmen sí, perdón. Pero en el resto de la iglesia pero normalmente nada más que un lado, que es el de la epístola y el del Evangelio. Por tanto, ya nos da igual la distinción de derecha e izquierda, ¿no? ¿Y la bandera de la corporación de la coloca? Si está en el altar, que la solemos colocar, ahí sí la pondré en la derecha, porque está dentro del espacio de la presidencia del Sacramento. ¿Del Evangelio? Sí, claro, sí se puede. Es que otras veces, bueno, es que resulta que está la cruz, que tiene que presidir también el presbiterio. Pues claro, la bandera no puede en la vida tapar la cruz, que además es incienso. La bandera, a fin de cuentas, no es un objeto religioso como tal, en todo caso es un objeto de piedad, pero no es un elemento litúrgico como tal. Entonces, bueno, la colocamos. Lo que sí, por ejemplo, muchas veces, en esta teoría que hemos visto de las presidencias pares e impares, muchas veces colocamos a la derecha del estandarte, bueno, de la bandera, el lábaro o el guión sacramental. Ya cada uno haga lo que le dé la gana. Entonces, preside el guión sobre la bandera y el escudo de la hermandad. Bueno, no deja de ser una representación del Santísimo Sacramento, ni el lábaro ni el guión sacramental, el Santísimo Sacramento. Es lo que representa. ¿Qué es más institucionalmente, qué es más importante? ¿Un lábaro o la bandera de la hermandad con el escudo y toda su simbología? Para mí es la bandera. Para mí es la bandera. Con lo cual,
de las dos del centro, el de la derecha, la bandera de la hermandad debería de presidir, y a su izquierda el guión sacramental, y quien dice el guión sacramental dice el mediatris o el sin pecado o lo que tú quieras. Pero para mi gusto debería estar a la derecha siempre la bandera de la corporación, porque a fin de cuentas es lo que representa a todas las asociaciones de fieles, con independencia de las devociones particulares que esa asociación de fieles dedique a determinado titular.